Muy buenos días, mis queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo podcast titulado La Pedagogía Crítica y su papel en la formación de jóvenes críticos y emprendedores. Les habla el ingeniero Aris José Sigado. Soy docente de matemáticas en la institución educativa Afro Técnico Agropecuaria de San Onofre, Sucre. Hoy contamos con nuestro invitado especial, el licenciado en Ciencias Sociales, el José Alfredo Ibáñez Gómez, quien labora en la institución educativa Palmira de Tierra Alta, Córdoba. Vamos a contar también con un panelista número 1, la licenciada en Lenguas Castellanas, Karen Margarita Castañeda Soñet, quien labora en la institución educativa Técnico Comercial e Industrial de Palmar de Barrera Atlántico. Nuestro panelista número 2, tenemos a la licenciada en Ciencias Sociales, Rosa Elena Anzola Aguirre, quien labora en el Politécnico Gran Colombiano de Bogotá, Cundinamarca. Nuestro panelista número 3, la especialista en Educación y Orientación Familiar, Claudia Aricedi Sanabria, quien labora en el Colegio San Francisco de Fusagasugá, Cundinamarca. Nuestro panelista número 4, el licenciado en Educación Básica Primaria, con énfasis en Ciencias Naturales e Educación Ambiental, Albeiro Manuel Beltrán, quien labora en la institución educativa Sitio Nuevo de Archivo Bolívar. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Muy buenos días para todos, sean cordialmente bienvenidos. Bueno, para hablar de este tema, primero debemos tener claro qué es la pedagogía crítica. Para esto, nuestro licenciado José Alfredo Ibáñez Gómez, invitado especial, nos va a hablar del tema. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, profe. Muy agradecido por su invitación a este importante espacio pedagógico. Bueno, la pedagogía crítica es una propuesta educativa que busca enseñar al estudiante desde su contexto y su realidad. Busca que el aprendizaje sea significativo. Además, pretende que la enseñanza desarrolle el pensamiento crítico, enseñando al estudiante a cuestionarse su realidad vivida y lo aprendido en clase. Esta metodología fue creada por el pedagogo brasileño Paulo Freire, quien se basa en los preceptos de la Escuela de Frankfurt. Licenciado, gracias por su aporte. Bueno, siguiendo con nuestro podcast, le damos la bienvenida a la licenciada Karen Margarita Castañeda, quien nos estará comentando acerca de cuáles son los principios de la pedagogía crítica. Licenciada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio con ustedes y reflexionar sobre esta temática tan importante. Bueno, en relación con la pregunta, los principios de la pedagogía crítica se fundamentan en una educación reflexiva, contextualizada y transformadora, que busca formar ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social. Uno de estos principios es la relación entre teoría y práctica. La educación debe combinar reflexión y acción para poder transformar la realidad. La investigación acción emancipadora se convierte en un elemento clave para conectar la teoría con la práctica educativa, involucrando a nosotros los docentes, a los estudiantes y a la comunidad en general. Otro principio es la racionalidad crítica dialéctica. Este hace referencia a la autonomía y responsabilidad del docente en su práctica pedagógica. Implica la capacidad de reflexionar sobre su quehacer educativo, liberándose de esos dogmas y paradigmas tan obsoletos. Y al hacerlo, puede interpretar su práctica pedagógica de manera crítica, fundamentando sus decisiones en el conocimiento y la construcción social del currículo. También tenemos el principio de contextualización. La pedagogía crítica considera el contexto del estudiante como un factor fundamental en el proceso del aprendizaje. El conocimiento siempre debe estar relacionado a la realidad social, cultural y económica de cada uno de los estudiantes. El docente tiene el deber de establecer conexiones entre el contexto y el proceso formativo, de manera que los estudiantes puedan interpretar y transformar su realidad. Está el principio de investigación-acción colaborativa. Este promueve una enseñanza basada en la investigación-acción, en la que tanto los docentes como estudiantes
trabajamos juntos para mejorar la práctica pedagógica. Esta metodología fomenta la reflexión crítica y el aprendizaje colectivo, en oposición a esa enseñanza tradicional que está tan fragmentada, que infortunadamente aún se practica en muchas aulas. La práctica educativa debe ser un proceso de construcción y reconstrucción permanente del conocimiento. Y por último tenemos el principio de finalidad ética. La educación no solo transmite conocimiento, eso tenemos que tenerlo claro, sino que forma ciudadanos éticos, responsables y comprometidos con la justicia social. Estos principios buscan fomentar una educación crítica, reflexiva y transformadora, en la que los estudiantes sean agentes activos en su aprendizaje y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Muchísimas gracias por su aporte, licenciada Karen. Bueno, siguiendo con nuestro tema, nos acompaña la licenciada Roselena Anzola Aguirre. Bueno, acabamos de decir que tanto los alumnos como el docente aprenden juntos. Entonces, licenciada Rosa, para usted, ¿cuál es el papel del docente en la pedagogía crítica? Cuéntenos. Buenos días. Muchas gracias, profe Ares, por su invitación a este podcast sobre la pedagogía crítica. Y para responder a su interrogante sobre cuál es el papel del docente en la pedagogía crítica, podemos abordarlo desde que el docente es ese agente facilitador del conocimiento. Pero es un trabajo mutuo, donde el estudiante es autónomo, pues es el que construye sus propios saberes. El docente es el que guía, se convierte en un motivador, en un facilitador de conocimientos y sobre todo de cambio. Es el transformador de mentes y su función más importante es desarrollar ese espíritu crítico y reflexivo en los estudiantes. En sí, él guía al estudiante para que pueda involucrarse con la comunidad. Las funciones más importantes del docente son analizar y comprender e interpretar para poder transformar los problemas de la comunidad. Moldear el pensamiento crítico a través de su propio razonamiento. El docente es el que promueve un ambiente donde los estudiantes puedan expresar sus propias opiniones y sentimientos. Explica los propósitos y la metodología y las formas de evaluación junto con los objetivos de aprendizaje. El docente es el que estimula para que el estudiante forje ese conocimiento al que quiere llegar. Interviene en ese análisis si en realidad está por el camino de la pedagogía crítica. Ahora, podemos decir que las características de la pedagogía crítica busca transformar ese sistema educativo tradicional para incentivar los cambios en la sociedad, promueve el cambio social, desarrolla en los estudiantes y los docentes la capacidad del pensamiento crítico y sobre todo del orden social. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su aporte, licenciada Rosa. Siguiendo con nuestro tema, contamos también con nuestra especialista Claudia Aricey Sanabria. Doctora Claudia, una pregunta. ¿Por qué es importante que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico? Muy buenas tardes a todos. Bueno, me siento muy agradecida y honrada por la invitación a participar en este podcast de pedagogía crítica. En relación a la pregunta, puedo decir desde mi experiencia
y especialidad que la pedagogía crítica pretende que el estudiante conozca su realidad, las problemáticas que enfrenta su comunidad y cómo lo afectan de una u otra forma, y pueda asumir una postura crítica e inconformista frente a esa realidad. También que busque soluciones desde el conocimiento y saberes que le permitan transformar la problemática. Además, la pedagogía crítica prepara al joven para enfrentar los retos sociales y económicos que plantean los adelantos tecnológicos del siglo XXI. Muchas gracias. Doctora Claudia, gracias por su aporte. Bueno, ahorita contamos con el licenciado Albeiro Manuel Beltrán. Licenciado, muy buenos días. Para cerrar, licenciado, le hago una siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene la pedagogía crítica con el emprendimiento? Gracias por su invitación, profesor Aris. Un cordial saludo para usted y su audiencia. Hoy me encuentro muy contento por estar compartiendo mis conocimientos y mi opinión en este podcast acerca del tema como es la pedagogía crítica. Vivimos en la era de la tecnología digital. Si analizamos, veremos que la tecnología permite que los trabajos cada vez lo hagan máquinas o los procesos industriales estén más automatizados. Por ejemplo, lo que antes hacían varios trabajadores, hoy con la ayuda de la inteligencia artificial lo puede hacer un solo operario. Esto significa que hay menos fuentes de empleo y mayor competencia. Es aquí donde cobra su importancia la pedagogía crítica. Una persona capaz de cuestionar, analizar y reflexionar ve oportunidades de crear soluciones donde otros solo ven problemas. Esto le permitirá crear emprendimientos que solucionen problemáticas del mercado. Le agradezco a todos por haber participado de este podcast. Gracias por sus aportes. Para cerrar, una pequeña conclusión, teniendo en cuenta sobre la pedagogía, es que pues, la pedagogía crítica no solo enfoca la transmisión del conocimiento, sino también en el desarrollo de una conciencia crítica que permita a los estudiantes entender su realidad y actuar sobre ella, ¿ya? Entonces, este enfoque también implica una relación activa y reflexiva entre el docente y el estudiante, donde ambos se convierten en participantes del proceso educativo. Estamos con esto. Muchísimas gracias nuevamente a todos y nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.